Hola chicos, la idea de hoy entonces es revisar un poco el tema de la neurohistología eh, de lo que vemos en el microscopio. Entonces, lo básico con lo que vamos a comenzar en el tema de neurohistología es pues obviamente con el reconocimiento de las neuronas. Las neuronas entonces que son la unidad funcional del sistema nervioso central que tiene una característica fundamental y es que sus núcleos, esto que estamos viendo nosotros acá, que es el cuerpo de la neurona, el cuerpo con sus organelas citoplasmáticas y el núcleo, únicamente se encuentran dentro de la sustancia gris del sistema nervioso central. Los núcleos tienen unas características, es que son unos núcleos grandes, que son esféricos, son centrales, tienen un centriolo un nucleolo que es muy llamativo, muy prominente, y en el caso de las mujeres puede haber una estructura extra que se llama el cuerpo de Barr. Las neuronas entonces se clasifican según la forma que tengan. Se les puede clasificar como multipolares, que son las neuronas más típicas y abundantes, que tienen muchos dendritas y un solo axón. Las neuronas monopolares, que tienen un solo axón que va en ambos sentidos, es decir, un solo axón que hace las veces de axón y de dendrita una neurona bipolar, que es una neurona que tiene dos prolongaciones y que una hace las veces de axón y la otra hace las veces de dendrita, y las neuronas pseudo-unipolares, que parecen ser una unipolar, pero se parecen más bien a las bipolares. Eh, Dentro de las características que vemos en la histología de luz de las neuronas, podemos ver estas manchitas que son más oscuritas, que se llaman los corpúsculos de Nissl, que no son más que unas aglomeraciones de retículo endoplasmático rugoso. Entonces, sistema nervioso central. Vemos los cuerpos de las neuronas, estamos en sustancia gris. No hay cuerpos neuronales, estamos necesariamente en la sustancia blanca. Ahora, para hablar un poco de las otras células, de las células de la glía, de las células que van a ayudar al funcionamiento de las neuronas, entonces tenemos estas células que son, hagan de cuenta como los mayordomos del sistema nervioso central, que son los astrocitos. Estos astrocitos, que son células en forma de estrella, tienen son los núcleos que vemos acá son los núcleos más grandes que hay dentro de la glía. Tienen forma de estrella, obviamente, tiene una característica y es que se extienden desde las neuronas, esos punticos van hacia las neuronas y se juntan en la lámina basal del endotelio. Es decir, esta es la que se va a encargar de llevar el alimento, de sacar el alimento desde el vaso sanguíneo, lo procesa y se lo lleva a la neurona. Cuando la neurona igual genera sus productos de desecho, el mismo astrocito los recoge y se los lleva al vaso sanguíneo. Astrocitos entonces tenemos de dos tipos. Los astrocitos fibrosos que encontramos en la sustancia blanca, como el ejemplo que está en este momento en la pantalla, y los astrocitos protoplasmáticos, que son los que se van a encontrar en la sustancia gris. Los núcleos, como yo les dije, son los núcleos de la glía que son más grandes, sin ser tan grandes como los de las neuronas. Son relativamente ovoides y tienen la cromatina bastante laxa. Otras células que vemos son los oligodendrocitos, que son las células que dentro del sistema nervioso central, ojo, únicamente dentro del sistema nervioso central, forman la mielina. La mielina, que es esta capa de plasmalema, de membrana celular de los oligodendrocitos, que están rodeando el axón de las neuronas, son hechas por estas células, por los oligodendrocitos. Son más pequeños que los astrocitos y tienen menos prolongaciones. Estos son los que se van a encargar de formar la mielina en el sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta una cosa, un solo oligodendrocito puede formar varios vainas de mielina en diferentes axones y su núcleo es más esférico. Como lo podemos ver acá, son núcleos que son relativamente chiquitos con una cromatina que es un poquito más laxa, pero los núcleos característicamente son más pequeños que los de los astrocitos.
La microglía, que son las células, son unas células con unos núcleos pequeñitos y alargados, con unas prolongaciones largas y ramificadas. Estos núcleos lo llamaban clásicamente como núcleos en forma de tabaco. Es la célula que se va a encargar del sistema de defensa del sistema nervioso central. Son las células presentadoras de antígeno. Estas células son las que expresan el gen del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en forma de antígeno leucocitario humano tipo 2. Es decir, su función es la de la protección del sistema nervioso central. Otras células que también hacen parte de la glía, es decir, de las células ayudadoras, es este tipo de epitelio que se llama las células ependimarias, que es un epitelio simple. En este caso estamos viendo un epitelio cúbico simple que recubre todas las cavidades internas de los ventrículos y del conducto ependimario en el sistema nervioso central. Los núcleos son normalmente ovoides, normalmente se encuentran más hacia la parte basal, como en este caso, por ejemplo, y tienen cromatina laxa. Forman estas aglomeraciones que se llaman los cuerpos coroideos, que se van a encargar de formar el líquido cefalorraquídeo. Las células satélites son o células capsulares, son unas células pequeñas que están en los ganglios, como en este caso, alrededor del soma de las neuronas. Acá tenemos una neurona en la que claramente se ve su núcleo redondo, grande, con la cromatina, con el nucleolo, y alrededor se pueden ver unas células que, por ejemplo, acá se puede ver con mucha claridad una célula que está alrededor de estas. La función de estas es que separan las neuronas del estroma fibrocartilaginoso del sistema que es característico del sistema nervioso periférico. Otras células que vemos dentro de la glía en el sistema nervioso periférico son las células de Schwann, que son las homólogas de los oligodendrocitos pero en el sistema nervioso periférico. Es decir, su función es la de producir la mielina en el sistema nervioso periférico. Entonces acá podemos ver los núcleos de las células de Schwann, que son los núcleos ovoides de cromatina laxa, son más bien como alargaditos porque están espichados por los axones. Acá vemos el axón que no se tiñe y se pueden ver unos huequitos que forman una vaina de mielina con la otra vaina de mielina que se llaman los nódulos de Ranvier. En contexto, acá tenemos un corte histológico con hematoxilina de eosina visto al microscopio de luz, en el que tenemos un contraste. A mano derecha, lo que está en este momento por el señalador, es la sustancia gris. En este caso alcanzamos a ver uno que otro núcleo grande que son de neuronas. Acá tenemos una neurona piramidal versus en esta parte que se ve blanca porque los axones no son teñidos por la hematoxilina, es la sustancia blanca. Entonces, acá tenemos unas neuronas piramidales, tenemos unos núcleos que son relativamente grandes, que deben ser los de los astrocitos, unos núcleos que son pequeñitos, que son los núcleos, por ejemplo un núcleo de un oligodendrocito, y en este caso no se alcanza a ver ningún microcito. Acá alcanzamos a ver algunos oligodendrocitos, obviamente en sustancia blanca no vamos a encontrar ningún núcleo de neurona. Acá tenemos un acercamiento de sustancia gris. Podemos ver algunas células como en este caso, una célula con un núcleo grande, con un nucleolo que es francamente pronunciado, obviamente es una neurona, y otras células que deben ser oligodendrocitos. Acá lo tenemos en mayor amplitud, vemos unos grandes núcleos, con citoplasmas que se alcanzan a teñir bien de unas neuronas multipolares. Estas células que son más pequeñitas de cromatina laxa, pero que son relativamente grandes si la compara con el resto de las que no son neuronas, que deben ser los astrocitos, y las que son bien pequeñitas, que son los de los oligodendrocitos. Acá tenemos una visión en 600X del sistema de sustancia gris. Vemos los núcleos de las neuronas. Vemos unos punticos súper pequeñitos morados que son los núcleos de los oligodendrocitos. En este caso
vemos esos grandes espacios blancos que son dejados por los axones en el sistema nervioso central en la sustancia blanca, y lo que vamos a ver alrededor deben ser astrocitos o astrocitos fibrosos u oligodendrocitos. Acá igual tenemos lo mismo, podemos ver una gran neurona con las características de la neurona, el núcleo redondo con su nucleolo, con los corpúsculos de Nissl alrededor. Vemos algunos núcleos que se ven medianamente largos, aplanados, que deben ser de microcitos. Acá tenemos un núcleo más o menos grandecito, si lo compara con el resto de los pequeñitos, que es el núcleo de un astrocito, y los núcleos pequeñitos de los oligodendrocitos. Espero les haya servido este pequeño tutorial para que ustedes reconozcan en sus microscopios y en las láminas que les ofrece la universidad y puedan identificar los diferentes tipos celulares del sistema nervioso central. Muchas gracias.